La existencia humana es, por su naturaleza secreta, una órbita predeterminada en los abismos de Nuib. Cada ser, arrojado al mundo como chispa desprendida del núcleo, traza su trayectoria única, inconfundible, inevitable. La perfección no es un estado abstracto, ni una recompensa prometida por dioses ajenos, sino la culminación de esa órbita conforme a la verdadera voluntad. Todo sufrimiento, todo extravío, toda miseria, brota de la fricción con trayectorias que no nos pertenecen. Vivir para complacer, para imitar, para obedecer normas exteriores, es desafiar la geometría de las esferas y condenarse al desgaste perpetuo, a la escisión interna, al olvido de la identidad solar que nos ha sido otorgada. El hombre que no conoce, que no afirma y que no ejecuta su voluntad, es sombra arrastrada por vientos ajenos, eco pálido en la multitud de los no nacidos. Este libro, lejos de la charlatanería sentimental y del delirio nebuloso, se erige como manual de disciplina, ciencia exacta del autogobierno, arte de la decisión y registro infalible del error y la corrección. Aquí nada se concede al consuelo fácil ni a la palabrería abstracta, todo está sometido al juicio del método, la objetividad del registro y la honestidad de la experiencia verificada. Se exige, por tanto, rigor de matemático y sinceridad de penitente. El dogma queda relegado a los débiles, la superstición a los esclavos. Aquí solo tiene cabida el operador que anhela, sin miedo y sin reservas, la verdad de su propio ser, aunque esa verdad pulverice el edificio de su educación, su moral y sus afectos heredados. La ley, haz tu voluntad será toda la ley, no es una excusa para el capricho, sino el mandato irrevocable de la naturaleza divina en cada hombre y cada mujer. No os librará del deber, sino que os libertará del deber ajeno, a cada uno su estrella, a cada estrella su órbita, a cada órbita su gloria. El trabajo, el estudio, el amor, el dinero, el arte, la salud y el gobierno de sí mismo son aquí laboratorios de la gran obra, campos de batalla donde la voluntad se forja, se prueba, se purifica y se corona. Como axioma fundamental se asume liber albert legis, escritura dictada desde el éxtasis, espejo de la ley en su estado puro. El marco operativo es Magic in Theory and Practice, arsenal inagotable de técnicas, fórmulas y advertencias para el mago contemporáneo. De Equinox aporta el método, los testimonios, registro de fracasos y victorias, bitácora de los que avanzan y de los que caen. El registro mágico es herramienta diaria implacable que desenmascara el autoengaño y revela el crecimiento genuino. La Kabbalah práctica será el arte de vincular deseo, energía y forma, transformando la vida dispersa en estructura, la inspiración fugaz en obra perdurable. Nada será concedido sin trabajo, nada será prohibido sin razón. Todo deberá ser probado, registrado, corregido, refinado. El lector que se atreva a seguir esta disciplina no será consolado, pero será armado. No será protegido, pero será emancipado. La corona es para los que perseveran, el silencio, para los que retroceden. Así lo ordena la ley. Haz tu voluntad será toda la ley. Amor es la ley, amor bajo la voluntad. Riqueza mágica. Basado en las enseñanzas de Aleister Crowley. Editado y publicado por Audiolibros Hispanos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. Diagnóstico de la voluntad, deseo, capricho y estrella. La vida del hombre se asemeja, por necesidad interna, a una órbita astrológica. Todo ser gravita según la ley secreta de su núcleo, y únicamente encuentra perfección, la consumación de su naturaleza, el instante en que el oro se separa de la escoria, cuando gira conforme a la única ley legítima, su verdadera voluntad. El error fundamental de la humanidad reside en la ignorancia o en la traición de esta voluntad, y aquí la raíz de todo sufrimiento, la causa de la disonancia universal. Quien fracasa en identificar el pulso exacto de su estrella se condena al extravío, a una existencia en la que cada acto es fricción, cada pensamiento deriva, cada emoción simulacro. Toda la ética convencional,
todo el edificio del deber ajeno es solo una prisión forjada en la cerera del espíritu, un laberinto donde la voluntad se consume como incienso mal encendido ante ídolos muertos. En el umbral de la iniciación, ningún dogma resulta más urgente de demoler que la superstición del deseo como vía. El deseo, en su acepción vulgar, es un producto híbrido, a menudo bastardizado por los impulsos del cuerpo, intoxicado por la moda, castrado por el miedo. El animal humano, si no ha pasado por el crisol de la disciplina mágica, confunde el hambre con el propósito, la imitación social con el designio solar, el espasmo de la carencia con el mandato de los dioses. Por ello la ley de Telema, Do what thou wilt shall be the whole of the law, se erige como la nueva tabla de Moisés, pero sin la servidumbre de la prohibición. No hay mandato exterior, sino revelación interior. Cada hombre y cada mujer es una estrella, y la órbita de cada estrella es inconfundible. Examinemos, pues, la anatomía del deseo, pues de su disección surgirán los primeros signos de la verdadera voluntad. La raíz del deseo hunde sus fibras en la necesidad o en el temor. Todo deseo auténtico debe rastrearse hasta una carencia esencial, una insuficiencia que no es mero capricho, sino mandato de la vida. Sin embargo, la mayoría de los anhelos que atormentan al hombre civilizado son ya ramas muertas, brotes enfermizos nacidos de la costumbre del adoctrinamiento, como una hiedra que asfixia el roble del ser. El tronco del deseo es la intención, la orientación consciente del impulso, el acto de dirigir la energía hacia un objeto o fin. Aquí se manifiesta la primera capacidad del mago, discernir entre la intención que brota de su propio centro y aquella que le ha sido injertada por la opinión ajena. La copa del deseo es imagen y verbo, el modo en que el deseo se reviste de representaciones, sueños, proyectos, palabras que a menudo lo traicionan, pues la imaginación es campo de batalla entre la voluntad y los fantasmas de la moral heredada. El fruto, por último, es el acto y su resultado. Aquí el árbol se revela por lo que da, no por lo que promete. Pero ¿cómo distinguir, en la maraña de impulsos y apetitos, cuál es el verdadero germen de la voluntad? La respuesta no puede ser ni sentimental ni meramente teórica. Debe aplicarse el método que el maestro Therion consagró en el Liber 2. La naturaleza del hombre es única e inviolable, y su voluntad, aunque a menudo ignorada, nunca puede ser destruida ni por los dioses ni por los demonios, pero debe ser conocida y obedecida, pues el fracaso en esto conduce a la disolución y a la miseria. La verdadera voluntad se manifiesta por continuidad sin fricción, por aumento espontáneo de energía, por claridad y ausencia de autotraición. Todo acto que produce cansancio, confusión, arrepentimiento, no es voluntad, sino desviación. Todo aquello que requiere la constante represión de una parte de sí mismo, o que exige complacer a las expectativas ajenas a costa del propio gozo impersonal, es impostura y mentira. Los señuelos abundan en el sendero. La moral ajena, impuesta por sacerdotes, padres, legisladores y miserables, constituye el más pérfido de los enemigos, pues adopta la máscara del deber y del bien. La culpa es su látigo, el deber heredado su garrote, la ambición prestada su veneno dulce. El iniciado debe aprender a detectar estos simulacros mediante la observación implacable de sus movimientos internos, descomponiendo cada deseo hasta encontrar su verdadera matriz. Pregúntate, lector, ¿cuál de tus aspiraciones ha persistido a través de los años, indiferente a la moda, a la crítica, al ridículo y al alabo? ¿Qué impulso se ha expandido, sin coerción, beneficiando a otros sin que tú lo hayas planeado para ellos? ¿Qué corriente de energía te ordena, en el sentido musical, no militar, te hacina y te eleva, y cuál, en cambio, te disipa y te deja exhausto? Estas pruebas, coherencia, gozo impersonal, flujo, constituyen el primer umbral de la gnosis de la voluntad. No basta, sin embargo, con la introspección romántica. El método debe ser frío, casi quirúrgico. El registro mágico, que es el diario de la obra, es la única balanza que no miente. Escribe cada deseo, anota su motivo, describe el acto que de él resulta y los efectos, internos y externos, que ha producido. Compárate a ti mismo en las distintas estaciones de tu vida, y verás la mutabilidad de lo accesorio frente a la constancia de lo esencial. Usa las correspondencias del Liber 777 para detectar las afinidades reales y las imaginarias,
pues el deseo verdadero siempre encontrará resonancia en algún arcano mayor, en alguna senda del árbol, en alguna vibración planetaria. La mentira, en cambio, genera discordia y disonancia, como un metal vil que intenta pasar por oro y se revela bajo el ácido de la experiencia. Aquí, lector, debes ejercitarte con la severidad del alquimista y la lucidez del matemático. Haz inventario de tus deseos por áreas: estudio, trabajo, amor, dinero, arte, salud, gobierno de ti mismo, y somételos a las pruebas expuestas. Rechaza sin piedad todo aquello que no resista la prueba de la coherencia y del gozo impersonal. Si un deseo cambia al contacto con la moda, si se oculta por vergüenza, si se disfraza de generosidad para obtener gratitud, es un espurio. Si, en cambio, persiste con silenciosa firmeza, si irradia energía, si te permite actuar con libertad y sin cálculo, reconoce en él la huella de tu estrella. No olvides, sin embargo, que la claridad puede ser enemiga de la verdad si se confunde con la comodidad mental. La voluntad es, a menudo, paradójica, exige la destrucción de la falsa personalidad, la renuncia al aplauso social, el abandono de los deberes ajenos. El verdadero mago se asemeja a Ra Orquic, asume su trono solar, rechaza el sacrificio hipócrita, desprecia la moral de los esclavos, y se somete únicamente al juicio de su propio núcleo ígneo. El ego social debe ser sacrificado en el altar de la individualidad divina, pues la ley de Telema no es excusa para el capricho, sino demanda de autenticidad. La diferencia radical entre la voluntad y el capricho se revela en el tiempo. El capricho es efímero, brota del miedo o de la imitación, y se desvanece ante el primer obstáculo. La voluntad, en cambio, es inexorable como la órbita de los astros, capaz de atravesar las edades sin perder fuerza ni propósito. El iniciado debe, por tanto, cultivar el desapego hacia el éxito inmediato y medir sus actos por la vibración interna que dejan, no por el aplauso ni el reproche exterior. El hombre tiene derecho a amar como quiera, a vivir como quiera, a morir como quiera, dice el libro de la ley, pero también, no hay otra ley más allá de haz tu voluntad. No hay espacio para el autoengaño. Quien se traiciona a sí mismo, aunque conquiste imperios, aunque se corone de laureles, es esclavo. Como ejercicio concreto, toma un cuaderno y crea columnas: deseo, motivo, acto, efecto. Registra durante 90 días cada impulso significativo. Al final de ese periodo, revisa cuáles deseos han persistido, cuáles han producido expansión, claridad, energía renovada, cuáles te han sumido en el desgaste, la culpa, la dispersión. Corrige sin piedad, pero sin sentimentalismo. El método es el mismo que el de los antiguos hierofantes: nada por la fe, todo por la experiencia. Si eres honesto, pronto descubrirás la sinfonía subterránea de tu voluntad. Si eres cobarde, te perderás en la selva de los deseos ajenos, esclavo de imágenes y palabras que no son tuyas. Así, el diagnóstico de la voluntad es el primer sacramento de la nueva era. Solo quien ha conocido la anatomía de su deseo puede aspirar al gobierno de sí mismo y de sus circunstancias. La estrella no es un símbolo poético, sino un axioma matemático: cada uno brilla en la medida exacta de su fidelidad a su órbita. Los que se desvían, los que se entregan a la pereza del rebaño o al frenesí del capricho, serán arrastrados por la marea de los siglos y olvidados como cenizas. Pero el que descubre y ejecuta su verdadera voluntad se convierte en astro inmortal, reflejo de Adit en el círculo de Noit. No busques consuelo, ni esperanza en dogmas ajenos. Tu única salvación es la ciencia rigurosa de ti mismo, la alquimia que transmuta el deseo en acción perfecta, la obediencia absoluta a la ley de tu estrella. Si dudas, consulta el Liber 2, si te extravías, vuelve al registro, si te vence la pereza, recuerda que el tiempo es el único bien irrecuperable. El pecado supremo, el único que no será perdonado ni por los dioses ni por los hombres, es la restricción, negar la voluntad, disfrazarla, traicionarla. He aquí, pues, la primera y última palabra: distingue sin piedad la voluntad del capricho, desmenuza cada deseo hasta hallar la semilla solar, rechaza el lastre de la moral ajena, conságrate al método, al registro, a la prueba constante. Solo así, iniciado, te harás digno de la corona y del trono,
Solo así conocerás la libertad que no es licencia, sino gobierno de sí mismo. Haz tu voluntad será toda la ley. Amor es la ley, amor bajo la voluntad. Capítulo 2. El juramento y el registro, forjar el instrumento. Toda obra que aspira a la perfección, todo mago que pretenda levantar la arquitectura de su destino más allá del azar y la servidumbre, debe comprender sin titubeos el principio universal: sin juramento no hay obra, sin registro no hay ciencia. No es esta una fórmula para adormecer al devoto ni para embellecer la disciplina con apariencias rituales, sino el fundamento mismo de toda acción eficaz, el pilar donde la voluntad, liberada de la inercia y el autoengaño, se condensa en fuerza capaz de modelar el mundo. Así como el sol traza su órbita sin errar, así como la sangre acude puntual a los misterios del cuerpo, el iniciado que prescinde del juramento es un muerto en vida, un errante condenado a la dispersión. Su energía dilapidada en promesas huecas, sus días devorados por la repetición mecánica de impulsos vanos. El juramento es la primera forja del instrumento humano, el acto deliberado por el cual se delimita una frontera entre la voluntad pasiva, sometida a las corrientes caprichosas del deseo, y la voluntad activa, armada con el acero de la intención consciente. Aquel que nunca ha pronunciado un juramento ante los dioses o ante sí mismo desconoce aún la naturaleza de la ley mágica. Su vida es como el limo, apta para la generación de formas monstruosas, incapaz de sostener la arquitectura del templo. Es en el juramento donde la voluntad se hace carne, donde el verbo se encarna, donde la idea adquiere contorno, límite y duración. Un juramento eficaz no es una declaración vaga, ni una aspiración piadosa. Debe ser específico, mensurable y temporal. Me comprometo, durante 90 días, a realizar la práctica de asana durante 30 minutos cada alba, y a registrar sin omisión los resultados. Esta precisión es la armadura que protege al mago de la evasión y la autoindulgencia. Es el muro que separa al iniciado del profano, al arquitecto del fantasma. Pero la forja del juramento exige, a su vez, la adopción de un método de registro inflexible. El registro mágico no es un diario sentimental ni una confesión autocomplaciente, sino el libro de contabilidad del alma. En él, cada acto se pesa, cada omisión se consigna, cada error se convierte en oportunidad de corrección. Aquí no hay lugar para la mentira, la tinta y el papel son los testigos imparciales de la obra, el espejo donde se refleja la verdad desnuda. El método ha sido consagrado desde tiempos inmemoriales por la AA, y se halla detallado en el Liber Evel Exercitiorum. Cada entrada debe contener la hora precisa, la condición del cuerpo, vigilia, fatiga, enfermedad, plenitud, el estado emocional dominante, las prácticas efectuadas, los resultados internos y externos, y cualquier fenómeno notable, por nimio que parezca. Solo así podrá el practicante discernir la relación entre causa y efecto, entre voluntad y manifestación, entre promesa y cumplimiento. El error noble, el desvío que se registra y del que se extrae ley, es 1000 veces preferible al autoengaño, al silencio del cobarde que omite notar su derrota, que encubre con olvido sus flaquezas. Quien se miente en el registro se miente en la vida, quien maquilla su fracaso perpetúa la ignorancia. Así como el químico anota la impureza de sus reactivos, así el mago debe consignar sus caídas, sus vacilaciones, sus dudas. Pues la magia es ciencia y es arte, solo la reiteración del experimento, solo la confrontación honesta con los resultados, permite refinar el instrumento y avanzar hacia grados superiores de dominio. El acto de redactar el primer juramento trimestral debe ser, por tanto, una ceremonia mayor. No se trata de una trivialidad burocrática, sino de un rito de paso, de la inscripción voluntaria en el libro de los que han decidido gobernar su destino. El juramento se escribe a mano, con tinta consagrada, preferiblemente roja, para recordar la sangre de la voluntad, en presencia de una vela encendida y de los símbolos personales del practicante. La pluma, instrumento de la palabra que se hace ley, debe ser también consagrada, sumérgela en sal y agua. Repite sobre ella la fórmula, por Adit, por Nuit, por Ra Orquid. Sello este instrumento para que solo la verdad sea inscrita en mi libro. Esta ceremonia vincula el diario a la estrella. Sella el compromiso con las fuerzas invisibles que gobiernan el círculo. El registro, una vez instalado,
exige continuidad y rigor. No basta con escribir cuando hay entusiasmo, la ciencia exige constancia incluso en el tedio y la adversidad. Cada día, a la misma hora, el practicante debe abrir el libro, anotar el estado del cuerpo, está tenso, laxo, dolorido, eufórico, neutro, registrar el clima anímico, consignar las prácticas realizadas, asana, pranayama, meditación, rituales menores o mayores, detallar los resultados internos, visiones, sensaciones, resistencias y los externos, eventos, coincidencias, alteraciones del entorno. Cada semana, una revisión crítica de las entradas permitirá detectar patrones, descartar supersticiones, corregir métodos. La función del registro se ve potenciada si el practicante incorpora la disciplina del Liber 3 Beljoborun, la vigilancia de la palabra y del pensamiento. Anota en el registro toda infracción, cada vez que una palabra proscrita escape de tus labios, cada vez que un pensamiento indeseable cruce tu mente, señala la hora y la circunstancia. Esta práctica, ardua y humillante, revela la profundidad del condicionamiento, la tiranía del hábito, el poder de lo inconsciente. Solo quien persevera en este ejercicio obtiene el germen de la verdadera libertad, la capacidad de elegir, instante tras instante, la dirección de su energía. El registro no debe ser documento anónimo. Al contrario, cada entrada significativa se autentica con el sello personal del practicante, un signo o glifo diseñado ex proceso, inscrito al pie de la página como testimonio de la identidad divina. Este sello puede ser un monograma cabalístico, una letra hebrea, un símbolo astrológico, lo que resuene con la naturaleza secreta del operante. El acto de sellar el registro es, en sí mismo, un micro-ritual, afirma la soberanía del mago sobre sus actos, consagra la memoria de la obra y la preserva del olvido y la corrupción. Sin embargo, no basta con registrar, hay que saber leer el registro, analizar sus ciclos, interpretar sus silencios. La observación de los errores revela tendencias profundas, muestra resistencias no declaradas, destapa autoengaños. Cada página es una revelación, los días de energía alta coinciden con prácticas bien ejecutadas. Los días de letargo corresponden a rupturas del juramento, a caídas en la distracción, a concesiones a la pereza o al capricho. Poco a poco, el diario se convierte en un espejo objetivo, un oráculo frío y justo, ajeno a las excusas y a los autoindultos. Así se forja el instrumento, la voluntad disciplinada, el cuerpo domado, la mente vigilada, la palabra gobernada, la memoria fiel. A este proceso, que parece árido para los profanos, se le debe todo avance genuino. Los grandes iniciados, ya en los misterios de Eleusis, ya en las pirámides de Kem, registraban cada etapa, cada visión, cada tropiezo, pues sabían que la memoria es frágil y la imaginación traicionera. Nada de lo que no se consigna sobrevive al tiempo, nada de lo que no se mide puede ser perfeccionado. El juramento y el registro son los cimientos sobre los que se levanta el templo interior. Sin ellos, todo trabajo es vano, toda aspiración humo, todo logro espejismo. No dejes, pues, que el sentimentalismo te disuada de la precisión. No permitas que el miedo al error te impida registrar la derrota. Recuerda que el único fracaso imperdonable es el olvido deliberado, la omisión consciente, la mentira sistemática ante ti mismo. En el tribunal de la magia, la única ley es la de la verdad. Lo que no se registra, no existe. Lo que no se mide, no se transforma. Lo que no se jura, no se realiza. Forja tu instrumento, instala tu libro, consagra tu pluma, silla cada acto con el signo de tu estrella. Sé implacable en el método, pero flexible en el análisis, corrige sin flagelarte, persevera sin ilusiones infantiles. Así el iniciado se transforma de aprendiz errante en arquitecto de su propio destino, y su obra, leída años después, será el testimonio incorruptible de una vida gobernada por la ley. Haz tu voluntad será toda la ley. Amor es la ley, amor bajo la voluntad. Capítulo 3. Reeducación de la atención, el ritmo del sol. El alma humana, sumida en el sopor de la costumbre y la esclavitud del ruido, olvida sin cesar su linaje solar. Por naturaleza, cada hombre y cada mujer es un rey, una reina, una estrella, dueño y árbitro de su propio universo,
capaz de concentrar su voluntad en una dirección luminosa, de irradiar conciencia como el disco de Ra que nunca duerme. Pero la vulgaridad del tiempo moderno, el parloteo de la mente, el enredo de las tareas serviles, la fragmentación del deseo por los 1000 pequeños ídolos del mundo, ha minado la dignidad de la atención, la ha reducido a mendicidad, la ha dispersado como trigo en la tempestad. No hay mayor derrota, no hay mayor blasfemia contra la ley de Telema, que permitir que la atención se diluya, que la realeza del ser se pierda en la distracción y el automatismo. La atención es, pues, el tributo perpetuo que el iniciado paga a su propia realeza. No se trata de la atención nerviosa del burócrata ni de la concentración tensa del esclavo, sino del ejercicio soberano por el cual la mente, como un cetro, gobierna los movimientos del cuerpo, del deseo, del pensamiento. Esta atención no es gratuita ni espontánea, exige ser entrenada, domada, templada en el fuego del ritmo. El ritmo es la llave, así como el sol se levanta, culmina, declina y muere cada día sin errar ni un instante. Así la conciencia debe aprender a sincronizarse con las grandes estaciones del día, a crear anclas indestructibles que recuerden, con cada paso del astro, quién es el verdadero gobernante en el interior del hombre. La técnica, transmitida en el Liber Velelios, prescribe la instalación de 4 anclas solares a lo largo de la jornada, el saludo al sol naciente, Orient, la adoración al sol en su cenit, Meridies, el tributo al sol poniente, Occident, y la reverencia al sol de medianoche, Septentrión. Cada una de estas estaciones es mucho más que un formalismo piadoso. Es la renovación del pacto entre el microcosmos y el macrocosmos, la reactivación consciente del eje de la voluntad, el latido por el cual el iniciado se reintegra al orden de los astros y destierra la tiranía de lo accidental. La obediencia al sol, faro, testigo y juez de la obra, es la metáfora suprema de la obediencia a la propia voluntad. Aquel que se arrodilla ante el astro rey lo hace, en realidad, ante su propio centro, ante su Hades secreto, ante el núcleo inmortal que le constituye. El método requiere disciplina, pero no rigidez dogmática. Al alba, antes de que el mundo devore la energía con sus mezquindades, el iniciado se detiene, respira hondo, formula su intención para el primer cuadrante, que este día comience en claridad, que mis actos respondan al llamado de mi estrella, que la energía de Adit despierte en cada célula. El saludo puede ir acompañado de un gesto, mano sobre el corazón, mirada al este, y de una frase de poder extraída del propio liberal, yo soy el señor de la fuerza de la vida. En el cenit, pausa para renovar el pacto, respiración rítmica, breve invocación solar, recordatorio de la meta fijada al alba. Al ocaso, evaluación, ¿ha permanecido la atención? ¿Ha sido traicional a la voluntad? Se registra toda deriva, toda dispersión, y se agradece el fuego que ha sostenido la jornada. A medianoche, en la soledad y el silencio, una microevaluación, ¿sigo siendo quien manda? ¿O he cedido el trono a los autómatas, a los impulsos heredados, a los parásitos de la costumbre? Para asentar estos ritmos, el iniciado puede valerse de recursos materiales. Un metrónomo o campana para señalar la hora exacta de cada estación. Un cuadro mural con los 4 puntos cardinales y sus frases de poder extraídas, por ejemplo, de los himnos solares de Egipto, o incluso un talismán que porte durante el día y que sirva de recordatorio físico. Todo instrumento es válido si fortalece la conciencia y la disciplina, si ayuda a quebrar el hechizo de la dispersión. El registro de derivas, anotaciones breves en el diario cada vez que la mente se fuga, cada vez que la atención se pierde, se convierte así en la bitácora de la reconquista del reino. No se trata de flagelarse por la dispersión, sino de identificar los enemigos de la voluntad, de comprender los patrones que desvían la atención y de diseñar estrategias para corregirlos. La respiración rítmica, enseñada en el Libere Vel Exercitiorum, acompaña cada adoración. El iniciado aprende a inhalar, retener, exhalar y mantener el vacío en ciclos iguales, sincronizando la mente con el pulso del universo. Así, cada vez que el sol es invocado, el cuerpo y la conciencia entran en estado de alerta majestuosa. El acto se graba en la memoria profunda y la realeza interior se refuerza. Pronto, el mago descubre que la atención ya no es un esfuerzo, sino una condición natural, un hábito inquebrantable, como el girar de las esferas.
La obediencia al sol no es servidumbre sino soberanía. El iniciado imita al astro, no por devoción supersticiosa, sino para recordar, en cada giro, que la ley de la vida es el ritmo, que la verdadera libertad consiste en danzar sin error al compás de la voluntad. El caos del hombre ordinario, su fatiga y su alienación, provienen de haber perdido el eje, de vivir como planeta errante, sin centro ni órbita. Solo quien establece estas anclas solares recupera la plenitud y la energía constante, la memoria de sí, la capacidad de gobernar su reino interior sin miedo ni remordimiento. El registro, que debe contener, en cada cuadrante, la nota sobre la calidad de la atención, las derivas detectadas, las correcciones aplicadas, permite al iniciado cartografiar el avance de su reeducación. Pronto verá que los días rítmicos producen claridad, serenidad y una extraña dicha sin causa, que los días caóticos generan fatiga, dispersión, autodesprecio. Así aprende, no por dogma sino por experiencia, que la atención es el oro alquímico de la conciencia, la sustancia misma del poder. Esta práctica, humilde en apariencia, es la base de toda magia mayor. Sin dominio de la atención, todos los rituales son teatro. Sin ritmo solar, todo conocimiento es disperso, toda obra es estéril. El iniciado que conquista la atención, que establece su reino en el tiempo y en el espacio, se convierte en reflejo viviente de Ra Orquid, un ser que actúa, piensa y desea como rey, no como esclavo, que gobierna sus días como un dios gobierna sus mundos. Recuerda, pues, la atención es tu cetro, el ritmo tu escudo, el sol tu espejo y tu testigo. Honra cada estación con el tributo de tu presencia, anota cada desviación. Corrige cada error con la serenidad del alquimista. Así, día tras día, recuperarás la realeza perdida, reescribirás la ley en las tablas vivas de tu carne. Y tu vida será el templo donde el sol nunca se pone. Haz tu voluntad será toda la ley. Amor es la ley, amor bajo la voluntad. Capítulo 4. Limpieza y trazado del espacio. Pentagrama de la tarea. No puede el aspirante levantar catedral sobre lo bazal, ni erigir templo alguno sobre cimientos carcomidos por la podredumbre y la desidia. Todo trabajo mágico y toda empresa que pretenda realizar la voluntad auténtica, deben, como condición inmutable, establecer primero el orden en su propio dominio, expulsando lo superfluo, ordenando lo útil, y fijando límites nítidos entre lo sagrado y lo profano. Esta limpieza, que para el ignorante parece mero capricho de devotos, es en realidad la ley secreta por la cual todo cosmos se separa del caos, todo acto verdadero adquiere su fuerza y su justificación. De no realizarse esta labor de exclusión y de limitación, la energía se diluye en mil fugas, el pensamiento se envenena con imágenes ajenas, el deseo se prostituye al servicio de fuerzas usurpadoras. No se puede servir a dos señores, dice el texto vulgar, y en verdad, quien no ha establecido el perímetro de su reino no puede gobernar ni a sí mismo ni a los poderes que invoca. La función del Banishing, expulsión mágica, trasciende con mucho la mera superstición del limpiar el ambiente de influencias negativas. Su objetivo profundo es instaurar un acto de autoridad, afirmar que el operador es el único legislador en su espacio, que ninguna fuerza, visible o invisible, puede actuar sin su consentimiento explícito. El pentagrama, en su aspecto operativo, es mucho más que un símbolo gráfico, es una máquina ética, un mecanismo de gobierno cuya ejecución diaria establece, purifica y sostiene el orden cósmico en miniatura. Trazar el pentagrama es, ante todo, asumir la corona, declarar, ante las potestades del aire, del fuego, del agua y de la tierra, que la voluntad legítima ha llegado, que todo elemento debe retornar a su puesto, que ninguna obsesión, ningún parásito, ningún deseo ajeno tendrá acceso sin imitación. No es una lucha contra demonios externos, sino la proclamación de la soberanía interior, la delimitación del círculo donde solo rige la ley personal. La diferencia entre expulsar obsesiones y asumir autoridad es sutil, pero absoluta. El devoto supersticioso se obsesiona con la expulsión de presencias que imagina hostiles, eternizando así su papel de víctima, alimentando el mito de que su poder depende de circunstancias externas. El verdadero mago, por el contrario, no teme a las fuerzas que expulsa, porque sabe que solo existen en la medida en que él les otorga hospitalidad. El Banishing es, entonces,
la declaración ritual de que todo lo que no sirve a la voluntad será remitido al caos original, y que solo lo útil y lo armónico encontrará morada en el círculo de la obra. De este modo, el pentagrama se convierte en el umbral entre el hombre y el universo, entre el yo y la multitud, entre la creación y la disolución. La práctica diaria de apertura y cierre de la jornada, mediante rituales precisos, es el eje operativo de este capítulo. Al despertar, antes de que los residuos del sueño y las expectativas ajenas invadan la conciencia, el iniciado realiza el vanishing, de pie, en el centro del espacio elegido, traza los pentagramas con la mano, o con la daga consagrada, en las 4 direcciones cardinales, vibrando las fórmulas secretas que la tradición prescribe. Star Ruby, la forma telémica y radical del ritual, sustituye a las variantes anquilosadas por siglos de repetición mecánica. Cada trazo es una espada, cada vibración una orden que atraviesa los velos de la materia y del deseo. Aquí no hay lugar para el automatismo, la visualización es nítida, la intención es férrea, la imaginación se convierte en canal puro donde solo fluyen las formas consagradas por la voluntad. Al cierre del día, el mismo ritual sella el espacio, disolviendo residuos, cortando lazos con todo lo que ha sido admitido provisionalmente, reafirmando que el dominio del mago permanece inalterado ante las tormentas de la vida cotidiana. Previo a cualquier decisión relevante, se practica la respiración cuadrada, inhalación, retención, exhalación, retención, en ciclos iguales, purificando la mente y estabilizando la emoción. Este ejercicio, descrito en Libero, no es mera gimnasia del aire, sino el método por el cual la energía vital es alineada, el pensamiento fijado y la imagen purificada antes de actuar. Ningún mago, ninguna sacerdotisa debe jamás decidir, ni siquiera pensar en decidir, sin haber estabilizado primero el aire de su reino interior. Así se previenen las infiltraciones del capricho, las presiones del entorno, las sugerencias de los espectros familiares. La decisión emerge, entonces, no de la urgencia ni del miedo, sino de la autoridad legítima que brota del centro solar del ser. La instauración de un círculo de trabajo en el hogar, sea una habitación, un escritorio o incluso un simple tapete consagrado, es el acto fundacional de toda obra duradera. Este círculo no se confunde con la limitación, sino que es el santuario donde todo lo que ocurre está gobernado por la ley personal. En el borde del círculo, el iniciado coloca, si así lo desea, símbolos de los elementos, una vela para el fuego, una copa para el agua, sal para la tierra, incienso para el aire. Ningún objeto, ningún sonido, ninguna presencia es admitida sin evaluación. Toda intrusión es identificada, registrada, y si se considera ajena a la voluntad, es expulsada con el vanishing correspondiente. El uso de esquemas de trazos y vibraciones, elaborados a partir de Star Ruby y de los signos descritos en Libero, permite al operador no solo ejecutar el ritual con precisión, sino comprender su lógica interna. Cada dirección cardinal corresponde a un elemento, cada signo a una fase de la obra, cada vibración a una fuerza planetaria o zodiacal. El ritual, lejos de ser una coreografía vacía, se transforma en acto de gobierno. El mago gobierna sus elementos, sus pensamientos, sus emociones, del mismo modo que un rey gobierna a sus ministros y ejércitos. La tabla personal de interrupciones-respuestas, un recurso imprescindible, debe ser revisada y afinada con frecuencia. En ella se anotan todas las irrupciones que perturban el trabajo, ruidos, visitas, pensamientos intrusos, sensaciones físicas. Frente a cada interrupción, se prescribe una respuesta ritual, repetir un trazo, recitar una fórmula breve, volver al centro del círculo. Así se educa a la psique y al entorno a respetar los límites sagrados, se disuade a los invasores invisibles y se refuerza el dominio interior. Con el tiempo, el espacio mismo aprende quién manda, y las perturbaciones se reducen a la mínima expresión, pues ninguna fuerza persiste donde no encuentra acogida. Este capítulo, entonces, es un tratado de arquitectura sutil, enseña a construir el templo donde la voluntad puede operar sin adulteración, a limpiar los residuos de la vida profana, a instalar mecanismos de defensa y de gobierno que permiten la obra mayor. Ningún avance es posible mientras el mago tolere el desorden, la confusión, la intrusión de fuerzas ajenas. El pentagrama de la tarea, realizado con rigor y conciencia, es la llave de la libertad interior, la máquina ética que sostiene el edificio de la ley.
Nada es trivial, nada es accesorio en la limpieza y el trazado del espacio. La energía que se libera en este acto es la misma que luego será invocada en los rituales mayores, la que permitirá el descenso de la luz, la que sostendrá la coherencia del trabajo a lo largo de los días y las noches. No se puede edificar catedral sobre lodazal, repítelo cada mañana y cada noche, y haz de tu espacio el reflejo perfecto de tu estrella. Haz tu voluntad será toda la ley. Amor es la ley, amor bajo la voluntad. Capítulo 5. Arquitectura del deseo, Kabbalah para decidir. No puede el iniciado entregarse al azar ni a la imprecisión en la empresa de la voluntad, debe, por el contrario, aprender a articular el deseo como el arquitecto que eleva el templo a partir de planos matemáticos y materiales exactos. Así, la Kabbalah, lejos de ser un juego de eruditos o un acervo de supersticiones medievales, es la matemática profunda del alma, el arte por el cual cada impulso se ordena, se purifica y se encamina desde el caos primordial de Keter hasta la concreción tangible de Malkut. No hay en el árbol de la vida símbolo que sea arbitrario ni senda que carezca de justificación interna. Toda experiencia humana puede y debe ser mapeada sobre este esquema, pues sólo así la energía encuentra su cauce, sólo así el deseo deja de ser capricho y se convierte en obra maestra. La primera tarea, entonces, es la selección rigurosa del objetivo. No basta el impulso vago ni la ambición sin rostro, el deseo debe ser desmenuzado hasta su esencia, depurado de toda influencia ajena, privado de ornamentos y disfraces. El mago interroga a su deseo con la severidad del juez y la frialdad del geómetra: ¿es esto mío, o me ha sido impuesto? ¿Es deseo de la carne, del ego, del miedo, o responde a la vibración profunda de mi estrella? Solo cuando el deseo ha sobrevivido la prueba del crisol, cuando se mantiene intacto pese a la duda y la introspección, puede ser proyectado sobre el árbol de la vida. La asignación de la sefirá dominante es el acto siguiente. ¿A qué esfera corresponde el deseo? Es un impulso de conocimiento, Od, de amor, Nezach, de poder, Gebura, de armonía, Tiparet, de materia, Malkut, de expansión espiritual, Keter. Cada sefirá es un mundo autónomo, con sus propias leyes, sus virtudes y sus peligros. Asignar el deseo a la sefirá precisa es, en realidad, definir su propósito ontológico. No es lo mismo desear por afán de dominar que por aspiración a la belleza. No es igual la búsqueda de riqueza que la búsqueda de sabiduría. El mago debe estudiar el Liber 777 y las láminas del árbol con atención filológica, para discernir las correspondencias exactas. A cada sefirá le corresponde un planeta, un color, un metal, un salmo, un nombre divino, un sendero, un arcano del tarot. Este entramado no es adorno, es la estructura secreta que sostiene la obra y le confiere fuerza de ejecución. Identificada la sefirá, el operador determina el camino operativo, es decir, la senda por la cual la energía descenderá, o ascenderá, en el árbol. Se trata de una obra que requiere atravesar la senda de Aleph, aire, pensamiento, inicio, o la senda de Dalet, amor, unión, belleza. Cada uno de los 22 caminos es una travesía interior, un acto de transmutación que debe ser representado y ejecutado con exactitud ritual. El error más común es abordar el objetivo sin identificar las fuerzas auxiliares y las resistencias probables. La Kabbalah enseña que ninguna sefirá opera en aislamiento, que todo deseo convoca aliados y adversarios en la estructura del alma. Si el objetivo es material, debe examinarse el soporte en yeso. Si es espiritual, no puede descuidarse la raíz en Bina o Choma. Mapear el objetivo en el árbol es, por tanto, analizar sus flujos y obstrucciones, predecir las crisis y los triunfos, prever las pruebas y los auxilios. Convertir el deseo confuso en proyecto con nombre, número y símbolo es un acto de creación mágica. El nombre fija la forma. Mi obra será la escritura de un libro sobre la disciplina solar y no un simple «quiero escribir más». El número, determinado cabalísticamente, otorga vibración y resonancia. El mago calcula la gematría del nombre del proyecto, identifica su afinidad con palabras sagradas, extrae lecciones de correspondencias secretas. El símbolo, diseñado según la sefirá y el camino elegidos, es el ancla que reunirá todas las energías dispersas. Puede ser un sigilo, un glifo, un talismán físico construido con materiales y colores adecuados. La práctica concreta comienza con la redacción del objetivo,
formulado en términos precisos y mensurables. El mago consulta el Liber 777 para elegir el planeta asociado, selecciona el metal y la tinta adecuados. Si la obra es de Od, utilizará mercurio, si de Nezach, cobre, si de Gebura, hierro. Dibuja el símbolo en pergamino, lo consagra según la fórmula tradicional, incienso apropiado, invocación del nombre divino correspondiente, recitación de salmos alineados con la vibración elegida, y lo coloca en el centro de su círculo de trabajo. El plan de acción se subdivide en 22 microactos, uno por cada camino del árbol. Cada día, cada semana, el mago ejecuta una acción específica que simboliza el avance por un sendero concreto, un día de ayuno, una meditación sobre el arcano correspondiente, una lectura, una visita, una oración, una obra manual. Así, el deseo se fragmenta en etapas manejables, se encarna en actos definidos, se aleja de la abstracción y se transforma en proceso irreversible. La suma de los 22 actos constituye la escalera secreta, el trayecto del rayo desde Keter hasta Malkuth, la encarnación metódica de la voluntad en el mundo físico. El diseño del talismán corona el proceso. No es amuleto para supersticiosos ni fetiche de la ignorancia, es el nodo donde confluyen nombre, número, materia y color, el testigo físico del pacto entre el operador y la fuerza convocada. El talismán puede ser forjado en metal, pintado en tela, escrito en pergamino, debe portar la vibración cabalística, la palabra de poder, el color del planeta, la imagen del arcano. Consagrado en ceremonia privada, cargado con la respiración y la concentración del mago, será portado o instalado en el círculo hasta el cumplimiento del objetivo. En cada etapa, el registro es indispensable. Se anota cada microacto, cada dificultad, cada sincronicidad. Se recitan salmos o invocaciones alineados al tono de la sefirá elegida, para sintonizar la psique con el propósito superior. Así, la Kabbalah deja de ser abstracción y se convierte en técnica operativa, la matemática secreta por la cual el deseo se transmuta en realidad, la arquitectura invisible que sostiene todo éxito verdadero. El iniciado que domina este arte no teme ya al error ni al fracaso, pues sabe que cada resistencia es prevista, cada crisis es parte del diseño, cada resultado es registro de la ecuación profunda entre el hombre y las fuerzas universales. La Kabbalah, en su sentido más alto, es la ley del equilibrio y de la correspondencia. Lo que nace en Keter se realiza en Malkuth, lo que se concibe en la cima desciende, inevitable, a la base. Quien sabe mapear, quien sabe calcular, quien sabe consagrar y ejecutar con método, será arquitecto de su propio destino. Haz tu voluntad será toda la ley. Amor es la ley, amor bajo la voluntad. Capítulo 6. Yoga de la voluntad, postura, aliento y mirada. El hombre que pretende elevar su voluntad al rango de poder operativo, o capaz de moldear destino y convocar fuerzas sin desvanecerse en el primer viento de la fatalidad, debe primero conquistar su propio cuerpo, ese templo de alquimia donde la carne, el aliento y el pensamiento pueden ser bestia de carga o vehículo de los dioses. Pretender gobernar el cosmos sin haber erigido el cetro sobre uno mismo es absurdo. Voluntad sin dominio del cuerpo es barca sin quilla, soldado sin armadura, verbo sin carne. Aquí yace el secreto que ha sido oculto por siglos bajo jerga y exotismo. El yoga, lejos de ser un fin, es el conjunto de artes regias mediante las cuales el operador doma la máquina humana, anulando la tiranía del gesto nervioso, silenciando la tempestad de pensamientos errantes y estableciendo, por fin, el imperio de la voluntad sobre todos los reinos internos. La disciplina comienza con asana, la inmovilidad sin dolor. Se elige una postura, cualquiera que permita la espalda erguida y el cuerpo relajado, pero inflexible como la ley de Ma'at. La elección no es caprichosa, debe poder mantenerse sin ajuste por periodos cada vez más largos, hasta que el cuerpo devenga estatua, el músculo olvide el espasmo, la piel pierda su instinto de huida. Durante la primera semana, el adepto se sienta, siempre en el mismo lugar y a la misma hora, sobre tapete consagrado, con una vela a la altura de los ojos y un reloj silencioso. No debe buscar comodidad perpetua ni forzar la perfección desde el primer intento. El método es el avance gradual, la paciencia de la piedra que recibe el cincel 1000 veces antes de revelar la estatua. El dolor debe distinguirse del malestar. El primero es advertencia,
El segundo, resistencia de la costumbre. Aquí el practicante comienza a aprender la diferencia entre sufrimiento necesario y autotortura inútil, ley crucial para todo progreso posterior. Simultáneamente, se introduce pranayama, el gobierno del viento. El aire no es solo materia, es vehículo de prana, sustancia vital, aliento de los dioses, alma del mago. La técnica, descrita con precisión en Liberi y expuesta magistralmente en 8 Lectures on Yoga, consiste en instaurar ciclos regulares de inhalación, retención, exhalación y vacío, siempre en conteo exacto, con la mente absorta en el ritmo. Al principio, el adepto cuenta hasta 4 en cada fase, después, incrementa las retenciones de modo gradual, siempre atento a la señal del cuerpo. Cuando la mente se agita o la ansiedad amenaza, se reduce el ciclo, pero nunca se abandona la regularidad. El aire se convierte en péndulo, la conciencia en testigo, la voluntad en metrónomo inviolable. Pronto, el aliento se aquieta y el pensamiento, obligado a seguir el ritmo, cede su terreno al silencio dorado, preludio de los estados más elevados. El tercer pilar es dharana, clavar la mente como una pica, fijarla en un solo punto, la llama de la vela, un glifo, un sonido, una palabra de poder, hasta que el universo entero desaparezca y solo quede la unidad entre sujeto, objeto y acto de observar. Aquí fracasa el sentimentalismo del neófito, que confunde concentración con rigidez o atención dispersa con libertad. Dharana exige rigor de hierro y flexibilidad de oro. Cuando la mente huye, se la retorna. Cuando la fatiga ataca, se descansa. Cuando el aburrimiento amenaza, se recita interiormente el lema: el pecado supremo es la restricción. El operador aprende que no existe magia mayor que la capacidad de sostener la mirada, el gesto y el aliento en perfecta sincronía, sin fluctuación, sin traición, sin autoindulgencia. El cuerpo deviene escudo, la mente, lanza, el aliento, río secreto que erosiona las piedras del hábito hasta dejar solo el lecho de la conciencia pura. El programa de 12 semanas es el laboratorio del adepto. En la primera, se elige y consagra la asana, practicando por periodos de 10 a 15 minutos, siempre incrementando por intervalos de 3 días. En la segunda y tercera semana, se añade pranayama, comenzando con ciclos cortos y aumentando solo cuando el cuerpo lo permite sin violencia. Desde la cuarta semana, se introduce dharana, primero con objetos externos, luego con palabras internas, hasta que la atención sea capaz de resistir la tentación del pensamiento intruso. El progreso no se mide en visiones ni en sensaciones placenteras, sino en la desaparición de los gestos automáticos, en la serenidad del cuerpo, en la elasticidad del aliento, en la quietud de la mente. Las señales de progreso son inequívocas, la postura se mantiene sin dolor, el aliento se aquieta como el agua al alba, la mente deja de saltar como mono ebrio y deviene espejo donde Adit se contempla. El cuerpo, antes rebelde, obedece, la energía, antes dispersa, se concentra. Aparecen visiones, sutiles movimientos de energía, estados de gozo sin causa, pero el mago no se aferra a ellos, los anota y los deja ir, sabiendo que todo fenómeno es accesorio y que la meta es el dominio, no la experiencia. Las señales de exceso, en cambio, son claras y peligrosas: dolor persistente, ansiedad, insomnio, irritabilidad, obsesión por el logro. En tales casos, el sabio se retira, descansa, repasa la fórmula de preparación: baño, sal, silencio. Nunca la violencia, nunca la prisa, nunca la arrogancia de la impaciencia. Cada sesión es precedida por una preparación ritual: el baño purifica, la sal protege, el silencio consagra. El tapete es espacio sagrado, la vela símbolo de la atención. El reloj marca los ciclos y permite medir el avance con precisión científica. El adepto anota cada sesión en su registro, indicando duración, dificultades, mejoras, estados internos. Al final de cada semana, revisa el diario y ajusta el programa según los datos obtenidos, nunca según el capricho o la frustración. El yoga de la voluntad, así concebido, no es una serie de ejercicios físicos ni una gimnasia mental, sino la construcción del templo interior donde el mago se convierte en sacerdote, altar y sacrificio. No hay dominio exterior sin dominio interno, no hay magia verdadera sin control del gesto,
del aliento y de la mirada. El iniciado que persevera, que corrige sin flagelarse y avanza sin prisa, descubre al fin que el cuerpo le obedece, que el aire le nutre, que la mente le sirve. Entonces su voluntad es ley y su ley es libertad. Haz tu voluntad será toda la ley. Amor es la ley, amor bajo la voluntad. Capítulo 7. Oráculos y gobierno de la elección, tarot y sorteo. Nada más funesto para la dignidad del hombre que la abdicación de su voluntad ante los oráculos, pues el arte adivinatorio mal entendido es, en esencia, la consagración de la cobardía, la delegación de la responsabilidad en potencias imaginarias o fuerzas externas. El tarot, en su uso degenerado, se convierte en muleta de los indecisos, en refugio de los pusilánimes que temen errar y, por tanto, nunca viven. Pero en la disciplina telémica, la cartomancia no es oráculo de servidumbre sino espejo de gobierno, instrumento de autodiagnóstico, brújula para la navegación de la corriente vital, mecanismo de contraste entre la hipótesis de la voluntad y las mareas invisibles que la rodean. El método correcto comienza por la purga de toda pregunta abyecta. No se consulta el tarot para averiguar qué pasará, como haría el siervo temeroso, sino para interrogar al universo sobre el modo de gobernar el influjo de las fuerzas en juego. La pregunta recta es siempre activa: ¿cómo gobernaré este influjo? ¿Qué energías debo movilizar para que la decisión honre mi estrella? ¿Qué resistencias internas o externas debo contemplar? Así, la baraja deja de ser oráculo de fatalidad para convertirse en instrumento de autogobierno, aliado de la conciencia, espejo donde la imagen de la voluntad se refina y rectifica. Las tiradas breves, lejos de la charlatanería del despliegue infinito y la verborrea agüera, son precisas y funcionales. La primera es la tirada binaria, útil cuando se presentan dos caminos y la incertidumbre amenaza con paralizar la acción. Se extraen dos cartas, una para cada opción, se analizan sus arcanos a la luz de The Book of Thoth y de las correspondencias planetarias, letras hebreas y metales. No se toma el resultado como sentencia, sino como diagnóstico, qué dinámica favorece la expansión de la voluntad. ¿Cuál escenario implica mayor riesgo de traición a la propia estrella? Si la elección es afín a la carta solar, se anticipa un flujo armónico. Si choca con los arcanos de restricción, el operador debe prepararse para afrontar y transformar el obstáculo, no necesariamente para evitarlo. La segunda tirada es el mapa de riesgos. Se colocan tres cartas para identificar, respectivamente, las fuerzas aliadas, las resistencias probables y los factores ocultos. Esta operación, de raíz cabalística y estructurada sobre el esquema del triángulo elemental, permite al mago visualizar los campos de batalla antes de actuar, anticipando posibles desviaciones, traiciones internas, accidentes y sincronías. Cada elemento se asocia a una acción concreta, registrada en el diario. Si aparece la carta de la torre, por ejemplo, no se teme el desastre sino que se prepara la demolición controlada de lo obsoleto. La tercera tirada, el plan de 7 días, consiste en disponer una carta para cada jornada próxima, obteniendo así una cartografía del clima energético a navegar. No se trata de rendirse a los vientos, sino de ajustar las velas. Si la jornada augura restricción, el mago redobla la vigilancia. Si anuncia expansión, programa actos decisivos. El secreto está en la integración de las predicciones con la estrategia vital, nunca en la sumisión pasiva a la profecía. El registro es ley absoluta. Cada tirada debe anotarse en el diario, consignando la pregunta, el contexto, las cartas obtenidas, la interpretación y las acciones derivadas. Al cierre de la semana, el operador revisa los hechos y verifica la precisión del oráculo, ajustando su método y su interpretación. Este ciclo de hipótesis y comprobación, científico y mágico a la vez, destruye la superstición y otorga al tarot la dignidad de un instrumento evolutivo, ajeno al autoengaño y la fantasía gratuita. No es menor la utilidad de los sorteos auxiliares, dados, monedas, mecanismos de azar controlado, empleados no como dictadores del destino sino como disparadores de decisión cuando la voluntad, afinada y dispuesta, se enfrenta a alternativas equivalentes. El sorteo, debidamente ritualizado y precedido por invocación o mantre, es la síntesis de la entrega y el gobierno. Haz tu voluntad implica también saber delegar, en momentos concretos, el resultado de las leyes cósmicas cuando todo el trabajo consciente ha sido realizado. La integración con el diario es clave.
toda decisión relevante, acompañada de su oráculo, debe quedar fijada en el registro mágico, no para alimentar la vanidad retrospectiva, sino para cultivar la honestidad y el aprendizaje. Así, el mago refina su arte, aprende de sus aciertos y errores, descubre patrones en sus preguntas, constata la evolución de su conciencia en el tiempo. El tarot deja de ser herramienta de evasión y se convierte en palanca de transformación, tallando la voluntad sobre el mármol de los días. The Book of Thoth es la exégesis última, fuente inagotable de correspondencias, matices y claves operativas. Cada arcano se estudia en su contexto: planeta, letra, metal, color, animal, verbo. No se improvisa interpretación alguna. El mago recurre a la tabla de correspondencias para reforzar el dictamen con acciones concretas. Si la carta es de Venus, empleará cobre o verde en su ritual. Si es de Marte, hierro o rojo. Si es del Sol, oro y amarillo. La magia no es superstición sino arte científico, donde cada resultado se traduce en acto. He aquí la diferencia entre el esclavo y el rey. Aquel pregunta para temer, este pregunta para gobernar. El tarot, lejos de ser un fetiche, es el espejo donde la estrella contempla su destino y lo pule, donde el operador encuentra consejo, pero jamás excusa. Consulta, registra, verifica y obra en consecuencia, así se convierte la adivinación en gobierno y el azar en ley. Haz tu voluntad será toda la ley. Amor es la ley, amor bajo la voluntad. Capítulo 8. Poder del verbo y del sello, sigilos, nombres y talismán. No hay acto más trascendente en la obra mágica que la fijación del verbo y la consagración del sello, pues todo lo que existe en el universo manifestado ha sido antes palabra, antes signo, antes vibración. El nombre, en su sentido más alto, es la matriz de la forma. La palabra pronunciada desde el núcleo de la voluntad es arquitecta del destino, piedra angular sobre la cual los mundos se edifican y disuelven. Así como en los misterios egipcios el dios surgía del abismo al pronunciar su nombre sobre el caos de Nan, así el mago crea, delimita y consagra el ámbito de su acción nombrando con precisión quirúrgica el objeto de su deseo. Nada vago, nada difuso, el nombre es verbo y es espada, y su pureza determina la fuerza del sello. La destilación de la intención comienza con la depuración implacable del motivo, se elimina todo residuo de deseo ajeno, toda ganda de sentimentalismo, toda huella de ambición prestada. Se reduce la intención a su esencia, se formula en un verbo operativo, activo, inequívoco. No quiero ser feliz, sino escribo el libro, gobierno mi energía, consagro mi casa, restauro mi cuerpo. El verbo es el disparador de la energía, el relámpago que abre el canal de lo potencial a lo real. Ningún espíritu responde a plegarias vagas ni a mandatos ambiguos. El universo solo se pliega ante la orden que no titubea, ante la palabra sellada por la convicción de la estrella. El diseño del sigilo es la alquimia gráfica de esta intención. Se eliminan las vocales y las letras repetidas de la frase de voluntad, se recombinan los trazos hasta obtener un glifo que, por extraño y ajeno a la memoria cotidiana, canalice la energía en un canal inédito, libre de asociaciones mecánicas. Este proceso, descrito en Magic in Theory and Practice, transforma el deseo consciente en forma inconsciente, ocultando la intención bajo un velo de abstracción, para que la psique profunda, no el ego titubeante, asuma el mando de la operación. El sigilo, una vez trazado, se dibuja con tinta adecuada sobre papel, metal o tela, según la naturaleza del objetivo y la correspondencia cabalística del Liber 777. No hay arbitrariedad en los materiales. Si el trabajo es de protección, se elegirá plomo o hierro; si de creatividad, cobre o mercurio; si de riqueza, oro o amarillo. La ética es ley de hierro. Jamás el sigilo, ni el talismán, ni la palabra, deben forjarse contra la libertad ajena. La voluntad que mendiga o que busca dominar a otros es voluntad pervertida, semilla de esclavitud y miseria. La magia legítima es autarquía. El operador solo obra en el círculo de su propia estrella, jamás invade, jamás corrompe, jamás pide permiso ni mendiga aprobación. El mago no es mendigo ni tirano, sino soberano, gobierna su reino, no el de otros. Toda operación que intente someter, seducir o manipular a otro ser sin su consentimiento es traición a la ley, y el castigo es la disolución de la propia voluntad,
el naufragio inevitable en los mares del karma ajeno. El ciclo de carga-olvido, verificación es la fórmula operativa. El sigilo, una vez consagrado, mediante unción con aceite preparado, fumigación con incienso, recitación del nombre y vibración de la intención, se carga en estado de exaltación, concentración plena, visualización intensa, proyección del deseo en el glifo hasta que la energía se sienta real, tangible, casi corpórea. No es el éxtasis histérico ni la fantasía de la mediumidad, sino el foco sostenido de la mente que se clava en la materia y la transforma. Tras la carga, el sigilo se olvida, se guarda en caja de resguardo, se quema, se entierra o se dispersa según la tradición y el objetivo. El olvido es crucial, libera a la psique de la ansiedad, rompe el círculo vicioso de la espera, permite que la energía se libere sin interferencia del ego. Semanas o meses después, el operador verifica los efectos, sin forzar el resultado, sin buscar pruebas inmediatas. La obra auténtica se reconoce por sus frutos, no por su espectáculo. La fabricación del talismán sigue la misma lógica, pero multiplica la formalidad y la potencia. El talismán es el envase de la voluntad, el testigo material de la alianza entre el hombre y las fuerzas universales. Se escoge la materia, metal, papel, tela, piedra, según la correspondencia del planeta o la sefirá asociada al objetivo. Se inscribe el sigilo, el nombre, la palabra de poder, y se decora con los colores, números y símbolos cabalísticos que refuercen la resonancia. La consagración es un rito mayor, círculo limpio, invocación adecuada, unción con aceite consagrado, aspersión con agua lustral, paso por el humo del incienso, vibración de los nombres divinos y, finalmente, la fijación del propósito, que este talismán sea canal y guardián de mi voluntad en la obra que declaro. El calendario de uso es preciso, se determina el día y la hora planetaria para activar el talismán, se programa la presencia en el círculo o el porte sobre el cuerpo según las fases del trabajo. No se abusa de la herramienta, el talismán se usa, se descarga y se guarda, no se transforma en fetiche ni se reduce a amuleto de superstición. Cuando la obra se cumple, el talismán es neutralizado, se despoja de su energía, se agradece su servicio y se disuelven los elementos. Así se evita la acumulación de residuos psíquicos y se mantiene la higiene mágica, ley que la pereza y el apego profanan y por la que tantos han caído en la paranoia y la obsesión. Todos los materiales, aceite, incienso, caja de resguardo, se eligen con método, nada improvisado, nada de mercado vulgar, todo consagrado y preparado con el rigor que corresponde a una operación regia. La memoria del trabajo queda registrada en el diario, se anota el diseño, la carga, las sensaciones, los signos de cumplimiento o de resistencia. Así, la magia deja de ser un arte fantasioso y se convierte en ingeniería del destino, ciencia de la libertad y de la forma, gobierno de las fuerzas sin violencia ni mendicidad. El poder del verbo y del sello es la herencia de los reyes y de los dioses. Quien lo domina, modela el mundo según la ley de su estrella, quien lo ignora, permanece esclavo de los nombres y sellos ajenos, repitiendo fórmulas sin comprender, encadenado a talismanes huecos y palabras gastadas. Elige, pues, la pureza y el rigor, nombra, silla y consagra solo lo que responde a tu voluntad. El resto, abandónalo al silencio y al polvo del tiempo. Haz tu voluntad será toda la ley. Amor es la ley, amor bajo la voluntad. Capítulo 9. Fuego del cuerpo, sexualidad, energía y silencio. En la forja del mago, la energía sexual ocupa el lugar supremo como combustible universal. El azufre vivo de la gran obra, raíz y vértice de todos los misterios, manantial inagotable de fuerza que, mal comprendida o mal dirigida, degenera en parodia de placer o en abismo de represión. El cuerpo es el laboratorio de dioses y demonios, arde con un fuego que es, al mismo tiempo, la promesa de transmutación y el riesgo de la autodispersión. Comprender y gobernar este fuego es la tarea suprema, la que distingue al rey del esclavo, al sacerdote del necio, al constructor del devorador. La energía sexual, lección enseñada por los viejos adeptos y velada bajo 1000 mitos y tabúes, no es para el mago ni vergüenza ni pretexto de orgullo, sino materia prima a hacer, a dirigir y a transmutar según el ritmo de la obra y el mandato de la estrella. En la naturaleza,
Todo nacimiento es explosión de polaridades, Adit y Nuit, Falo y Yoni, cielo y tierra. Se buscan, se encuentran y se disuelven, generando vida, arte, éxtasis y poder. La represión, disfrazada de virtud por los sacerdotes del miedo, es el gran enemigo de la gnosis. El sentimentalismo, hijo bastardo de la moralidad burguesa y del narcisismo espiritual, es el abismo donde la energía, en vez de elevarse, se pudre en la insatisfacción o se disipa en fantasías estériles. El mago debe despojarse tanto de la bestialidad sin freno como de la castidad supersticiosa, aprendiendo el arte difícil de la administración consciente, dar al deseo su curso, pero sin caer en la servidumbre de la reacción, transformar el impulso en acto, el acto en símbolo, el símbolo en vehículo de poder. Solo así el sexo deja de ser esclavitud y se convierte en herramienta regia, medio de expansión y no de autoperpetuación. La práctica se inicia con respiraciones para redirigir el impulso ante el surgimiento del deseo. El operador detiene todo automatismo, adopta postura de quietud y canaliza el calor hacia el centro deseado, ya el corazón, ya el plexo solar, ya el entrecejo, mediante visualización y control del aliento. Este simple acto interrumpe la cadena de reflejos y permite que la energía ascienda, se multiplique, se redistribuya. No se trata de negar el cuerpo ni del sublimar como pregonan los moralistas, sino de convertir el deseo en moneda útil, no en gasto irreflexivo. La castidad estratégica, impuesta por periodos según la fase de la obra, es herramienta poderosa. En los días previos a un ritual mayor, la retención eleva la presión y acumula reservas. En momentos de descompensación o confusión, la entrega deliberada al placer libera obstáculos y restaura el flujo. Ninguna regla es absoluta. El mago se gobierna por la experiencia y por el registro, no por el dogma ni por la neurosis. La virtud del silencio es la más alta en la administración del fuego sexual. El exhibicionismo, la verbosidad, la vanagloria de los actos íntimos destruyen la fuerza antes de que pueda ser empleada. El mago opera en secreto, consagra en secreto, agradece en secreto. Las vigilias de silencio, antes y después de los actos sexuales, fijan la energía y la protegen del desgaste del parloteo y de la proyección. El registro de estados, sensaciones antes, durante y después del acto, pensamientos, sueños, sincronicidades, es el único juez verdadero del efecto logrado. Aquí, la experiencia reemplaza a la teoría, y cada cuerpo, cada pareja, cada situación se convierte en laboratorio irrepetible. Los pactos de intimidad, los límites y el consentimiento son condiciones mágicas, no simples cláusulas morales. La alianza con otro ser es ceremonia, pacto declarado, espacio protegido, acuerdo explícito sobre los fines y los modos de la unión. El amor bajo voluntad es ley, ninguna coacción, ningún chantaje, ninguna manipulación. Cada quien es rey y reina en su propio círculo, y el encuentro es comunión de libertades, no invasión ni sometimiento. El rito breve de gratitud, practicado tras el acto, sea un susurro, una mirada, un toque, una oración compartida, eleva la corriente y la sella, impidiendo que el placer se disuelva en hastío o en culpa. Los textos de The Equinox y de Magic ofrecen innumerables pasajes sobre la ética y la técnica del uso sexual, de la energía. El operador estudia, compara, experimenta, pero nunca imita sin discernimiento. Toda oración, toda invocación de devoción, CF libera Astarte, es válida si afina la vibración y ordena la intención. La campana, empleada para abrir y cerrar los ritos, marca el umbral entre lo profano y lo sagrado, entre la dispersión y la concentración, entre la expectativa y la acción. El registro de estados, minucioso pero no obsesivo, permite discernir patrones, corregir excesos, descubrir afinidades y peligros. El peligro mayor, repetimos, es el sentimentalismo, la identificación del sexo con el amor mendicante, el uso del cuerpo como moneda de intercambio para obtener aprobación o pertenencia. Aquí reside el abismo donde naufragan los profanos, quien confunde la expansión de la energía con la dependencia emocional, quien busca en el otro la confirmación de su valor, nunca conocerá la libertad, nunca realizará la obra. El mago ama sin poseer, goza sin mendigar, ofrece sin pedir recompensa. El cuerpo es templo y laboratorio,
jamás prisión ni mercado. La represión, por su parte, engendra monstruos, ansiedad, neurosis, obsesión, mentira, fragmentación del ser. El mago aprende a escuchar su deseo, a honrarlo, a gobernarlo, nunca lo niega ni lo demoniza. El dominio no es negación, sino conducción. Adit no se esconde de Nuit, sino que la recorre, la fecunda y la adora. La energía sexual, sabiamente empleada, se convierte en fuerza multiplicadora de la voluntad, en manantial de inspiración, en medicina para el cuerpo y el alma. Desperdiciada o reprimida, es fuente de enfermedad, melancolía y derrota. El iniciado que comprende esto no teme ni al placer ni a la abstinencia, pues ambos son instrumentos, jamás fines. La libertad consiste en elegir y ejecutar según la estrella, no en someterse a preceptos ajenos. He aquí la gran enseñanza: el fuego del cuerpo es el oro del mago. Pácelo, dirígelo, transmútalo, silencia la voz de la culpa y del orgullo. Honra a tu pareja como a un dios o diosa, regístrate con honestidad y discreción. Así la energía asciende, el deseo se hace luz, y la voluntad, ardiendo en su propio altar, ilumina el reino interior y exterior. Haz tu voluntad será toda la ley. Amor es la ley, amor bajo la voluntad. Capítulo 10. Guerra y protección, defensa, corte y restablecimiento. Quien aspira a ejecutar su voluntad en el mundo se verá, inexorablemente, arrojado al campo de batalla donde fuerzas visibles e invisibles buscan drenar, corromper o sabotear la energía destinada al cumplimiento de su ley. En esta guerra perpetua, más íntima que pública, más sutil que sangrienta, la defensa es principio de higiene, no de paranoia. No se trata de vivir en el temblor del miedo ni de fomentar la superstición del ataque constante, sino de asumir la responsabilidad imperial de mantener el reino interior puro, ordenado y libre de infiltraciones que no sirvan al designio de la estrella. La defensa, entendida como arte mayor, es el escudo y la lanza del iniciado, la técnica por la cual se preserva la integridad del templo, se corta lo que no sirve, y se restablece el orden tras todo choque, pérdida o enfermedad. El primer deber es identificar drenajes, personas, hábitos, lugares, pensamientos, rituales ajenos o costumbres heredadas que minan la vitalidad y siembran discordia en el alma. El mago no culpa al mundo ni al destino, observa, registra y diagnostica con la objetividad del anatomista. ¿Quién o qué roba tu energía? ¿Qué conversación, qué hábito, qué espacio te deja exangüe, disperso, vacío? Cada drenaje es registrado, cada fuga analizada. Aquí no hay sentimentalismo, solo rigor. El reconocimiento del enemigo es mitad de la victoria, pero la pereza y la negación perpetúan la servidumbre. El mago no tolera la compañía de vampiros, no negocia con parásitos, no sacrifica su poder por compasión malentendida. La ley es: lo que no sirve a la voluntad, será expulsado o transformado. Trazar límites es el acto regente de la protección. El círculo mágico, realizado a diario o semanalmente según la intensidad de la batalla, no es mera superstición sino afirmación del territorio sagrado. El ritual Star Ruby, con su secuencia de pentagramas y vibraciones, limpia el espacio y afirma la autoridad del operador. Cada trazo expulsa lo superfluo. Cada palabra traza frontera entre el yo y el caos. Star Sapphire, forma hexagramática de mayor alcance, silla el espacio en los planos más sutiles, blindando el acceso a fuerzas externas y ordenando las internas en la jerarquía de la voluntad. La sal consagrada y el agua lustral son herramientas imprescindibles, una pizca de sal en la entrada del hogar, el agua rociada en los rincones, el incienso solar en los umbrales. Bastan para recordar al subconsciente que el reino está protegido, que ninguna sombra cruza sin licencia. La limpieza de residuos es ley. Toda visita, todo objeto recibido, todo pensamiento recurrente que no pertenece al círculo de la voluntad debe ser examinado y, de ser preciso, expulsado mediante banishing. El mago revisa su círculo como el sacerdote revisa el altar, nada ajeno, nada impuro, nada confuso. Cuando un evento mayor, enfermedad, pérdida, traición, accidente, rompe el equilibrio, el rito de corte se impone. Se emplea un testigo simbólico, una cuerda, una prenda, una carta, un cabello,
que representa el lazo a romper, en ceremonia privada, se corta, se quema o se entierra, pronunciando la fórmula, por la ley de mi estrella, corto todo vínculo que ya no sirve a mi voluntad. El acto es registrado, sellado con sal o con fuego, y seguido de un periodo de silencio y reconfiguración. Restablecer el trono, la dignidad, la salud, la energía tras el choque, es arte cotidiano y magia suprema. Aquí no basta el ritual, se reconstruye el reino con alimentación consciente, sueño reparador, silencio nutritivo y ejercicio físico regular. El cuerpo es el primer templo, su descuido es la primera traición. El mago reordena su día, reestructura su dieta, recupera el sueño perdido, camina bajo el sol, respira en silencio. Cada acto, por trivial que parezca, es consagración de la realeza interior, comer sin prisa, dormir sin ansiedad, moverse con intención, hablar solo cuando la palabra sirve al orden y no a la dispersión. La reconstrucción del trono es la medicina más poderosa contra la melancolía y la confusión. Ningún exorcismo sustituye la higiene básica de la vida. El uso de talismanes protectores, consagrados según Saturno o Marte, según la naturaleza del peligro o la necesidad de la defensa, refuerza el campo sutil y ancla la intención en la materia. El talismán, preparado en día y hora propicios, ungido con aceite, sellado con palabra de poder y guardado en caja consagrada, será portado en el cuello, en la mano o instalado en el espacio de trabajo. El himno solar, recitado cada mañana tras el ritual de Vanishing, refuerza la vibración, disipa la sombra y recuerda al operador la fuente de su autoridad. Yo soy el señor de la fuerza de la vida. Aquí la magia es acción, la defensa es afirmación, la protección es higiene. El diario recoge cada batalla, cada limpieza, cada corte, cada restablecimiento. El mago aprende de sus crisis, revisa los ciclos, afina la estrategia. Nada se deja al olvido, todo choque es lección, todo ataque es oportunidad de refinamiento. El miedo es enemigo solo cuando paraliza, en manos del sabio, se transforma en vigilancia, en arte de la guerra, en lucidez sin paranoia. Guerra y protección no son paranoia, son gobierno. El mago no es mártir ni víctima, sino soberano, elige sus batallas, limpia su templo, corta lazos sin remordimiento, reconstruye su trono tras cada caída. Así permanece invicto, no porque nada lo toque, sino porque nada lo desvía de su órbita. Haz tu voluntad será toda la ley. Amor es la ley, amor bajo la voluntad. Capítulo 11. Obra en el mundo, trabajo, dinero y comunidad bajo ley. La voluntad, si es legítima y no mero espejismo del ego, no permanece confinada al silencio de la meditación ni se disuelve en abstracciones místicas, busca, por su naturaleza, desplegarse en la acción, invadir el campo del trabajo, el orden de las alianzas, la arquitectura de la comunidad y la circulación de la riqueza. Prosperidad, entonces, no es botín ni premio aleatorio, sino la consecuencia lógica de la alineación entre el propósito individual y la mecánica universal. Quien persigue el oro por ansiedad o por imitación solo multiplica la miseria y el servilismo. Quien lo atrae como expresión de la estrella, ve en cada moneda, en cada obra, en cada trato, un sacramento de poder y de servicio. La tarea primera es ordenar el tiempo, que es la sustancia del trabajo y la única materia verdaderamente irrecuperable. El mago traza un plan de obra anual, dividiendo sus días en horas consagradas, sus meses en metas y hitos, sus ciclos en fases de expansión y recogimiento. Aquí no hay espacio para la improvisación perezosa ni para la rigidez autodestructiva. El calendario es flexible pero no caótico, y cada jornada comienza con el recuerdo del objetivo mayor, afinado al compás de la voluntad. Las alianzas, con socios, amigos, colaboradores, se eligen por afinidad vibratoria y no por necesidad o ansiedad. Solo lo que refuerza la estrella es admitido en el círculo, lo demás es buido, drenaje y fuente de conflicto. La lección es clara, más vale un aliado fiel que 100 aduladores, más vale una tarea bien hecha que 1000 proyectos dispersos por vanidad. El amor bajo voluntad es la ley de todo trato. No hay firmeza sin cortesía ni cortesía sin límite. El mago, en su trabajo, rehuye tanto el servilismo del mendigo como la tiranía del avaro. Negocia, pacta,
ofrece y recibe con la dignidad de quien sabe que nada le pertenece y que todo es préstamo de la estrella. Si da, lo hace para hacer sitio a más; si recibe, lo agradece como oportunidad de cumplir mejor su obra. En toda negociación, ya se trate de salario, precio, colaboración o liderazgo, la fórmula es invariable: no mendigar, no avasallar, no diluir la ley personal en el océano de los deseos ajenos. Aquí el mago se convierte en arquitecto social, modelando relaciones y recursos como el alquimista modela la materia prima. La práctica concreta exige trazar el plan de obra anual, descomponiendo los proyectos en metas mensurables, cada una acompañada de su rito de lanzamiento y su protocolo de evaluación. Cada mes, el mago revisa el avance, ajusta objetivos, elimina lo superfluo y refuerza lo esencial. No se castiga por el error, no se embriaga por el éxito, registra, corrige y sigue. El rito de lanzamiento, momento en que una nueva obra comienza, es siempre marcado por una consagración, elección de día y hora planetaria favorable. CE Liber 777, bendición de las herramientas, invocación de la estrella, declaración solemne de la meta ante el altar de la voluntad. En el trato grupal, se instituyen protocolos de palabra y de silencio. No toda reunión es provechosa, no todo debate es fecundo, no toda crítica es útil. El grupo, bajo ley, se gobierna por el turno de palabra, por la escucha sin interrupción, por el cierre de la discusión cuando la dispersión amenaza el objetivo. El silencio, aquí, no es ausencia sino continente de la potencia. La palabra, no mero ruido sino filo de la acción. Cada voz se levanta para servir al plan, no para alimentar la confusión ni la lucha de egos. Así el mago, aún en comunidad, permanece rey en su propio reino y contribuye sin perderse en la masa. El dinero, en este orden, deja de ser fantasma temido o fetiche adorado, es instrumento, fluido, canal de la voluntad. La caja de décimas, ritual de dar una décima parte para hacer sitio a más, no es superstición sino reconocimiento de la ley del intercambio, medicina contra el apego y la avaricia. Lo que se da, se libera; lo que se retiene sin causa, se pudre. La riqueza, grande o pequeña, sirve solo si circula según la ley; todo lo demás es maldición disfrazada de premio. Los oráculos, empleados en las fases de evaluación, sirven para validar etapas, ajustar la dirección, anticipar resistencias. No se consulta por miedo ni por superstición, sino por rigor y humildad ante la complejidad del destino. Toda decisión relevante es registrada, toda crisis analizada a la luz del diario mágico, toda etapa celebrada con gratitud y sin euforia vana. La consagración de herramientas y la inauguración de labores siguen el calendario planetario y la lógica de las correspondencias, los días de Mercurio para la palabra y el comercio, de Marte para la batalla y la conquista, de Venus para la alianza y el placer, de Saturno para la defensa y la consolidación, de Júpiter para la expansión y la prosperidad, del Sol para la iluminación y el liderazgo, de la Luna para la intuición y la germinación de nuevas obras. La precisión del momento es clave, cada acto ritualiza el tiempo. Cada inauguración imprime sello a la energía, cada cierre honra el ciclo que se termina. Obra en el mundo es, por fin, el arte de desplegar la voluntad en todos los ámbitos, no solo en la meditación ni en el éxtasis, sino en la factura, en el acuerdo, en la construcción de comunidad, en la circulación del poder y la materia. Solo así la ley de Telema cumple su promesa: no encierra, no restringe, no disuelve, sino que multiplica, fecunda, ordena y consagra cada rincón de la vida cotidiana. Haz tu voluntad será toda la ley. Amor es la ley, amor bajo la voluntad. Capítulo 12. Prueba, ordalía y triunfo, la voluntad inquebrantable. El avance verdadero en la senda de la voluntad es siempre respondido por el universo con la aparición de pruebas y ordalías. Aquellas crisis que ponen a fuego la determinación del mago y separan el propósito genuino de la aspiración veleidosa. Todo paso de ascenso convoca, de manera infalible, obstáculos proporcionales a la magnitud de la transformación intentada. No por capricho cósmico ni por crueldad de los dioses, sino por la ley oculta que dicta que el oro solo se separa de la escoria bajo el crisol, que la espada se templa en el azote de la llama y el metal solo adquiere dignidad por la violencia del martillo. La prueba es, por ello, señal de avance y no de condena. Su presencia confirma que el sendero elegido es real y no simulacro.
La tarea primera es aprender a leer las pruebas, distinguir entre las que son simple corrección del camino, ajustes, crisis de crecimiento, resistencias inevitables, y aquellas que son tentaciones de desvío, intentos del yo inferior o de fuerzas externas por apartar al operador de la órbita de su estrella. La prueba legítima revela, tras el dolor, una expansión de conciencia, una ganancia de claridad o una purificación de los residuos aún no redimidos. El desvío, en cambio, produce dispersión, autoengaño, sentimiento de traición interna y exilio de la propia dignidad. El mago debe registrar cada crisis, analizar sus raíces, comprobar si la resistencia revela una limitación a superar o si es señal inequívoca de que la meta ha perdido su legitimidad. No todo fracaso es condena, no todo obstáculo es invitación al abandono. La metalurgia de la voluntad exige que cada derrota sea laboratorio de ley, que en el fuego de la caída se extraigan no excusas ni justificaciones, sino principios, técnicas, enseñanzas verificables. El protocolo de crisis, estructurado en 3 actos, es la técnica operativa para atravesar la ordalía sin naufragar. El primer acto es detener, interrumpir toda acción, silenciar el tumulto de la reacción automática, suspender el juicio y la acción hasta que la marea de emociones ceda. Aquí la lámpara perpetua, la vela de trabajo que arde en el templo, testigo del compromiso, símbolo de la continuidad más allá del vaivén de los estados, sirve de recordatorio de la permanencia de la voluntad. El segundo acto es purificar, limpieza del espacio, baño ritual, recitación de salmos o himnos para la fortaleza, uso de la sal y el agua lustral para disolver las energías residuales, restaurar el eje y preparar el campo para la reflexión. El tercer acto es reconsagrar, renovar el juramento de la obra, reafirmar el compromiso ante los poderes invisibles y la propia conciencia, declarar en voz alta la voluntad de atravesar la crisis y convertir la caída en plataforma de ascenso. El rito de renovación de juramento es acto solemne y severo. El operador repasa el texto original de su voto, revisa los logros y fracasos, confiesa en su diario los apegos y resistencias que sobreviven. Si el juramento ha sido traicionado, se reforma y se refuerza. Si ha sido cumplido, se eleva a una octava superior. La auditoría de apegos es ejercicio de autopsia. Se enumera todo lo que no ha sido abandonado tras la crisis. Todo hábito, relación, idea, posesión que permanece por miedo y no por afinidad con la voluntad. Este registro no es castigo ni flagelación, sino radiografía que precede a la cirugía. Solo quien se conoce en su verdad más brutal puede elegir el desprendimiento, en consecuencia, el avance. El aprendizaje de la crisis es fijado en la tabla de lecciones extraídas y cambios de conducta. Cada prueba deja una ley, una fórmula, una advertencia. El mago no repite errores por ignorancia, sino solo cuando la lección necesita encarnarse en el cuerpo y no solo en la mente. Esta tabla, revisada mes a mes, año tras año, se convierte en libro de poder. No hay progreso sin memoria. No hay triunfo sin registro de las derrotas y las victorias. Así se elimina el autoengaño, así se refina el carácter, así la voluntad deviene inquebrantable. El modelo supremo de esta experiencia se halla en The Vision and the Voice, donde la travesía de los aires, el cruce de velos y la conquista de cada grado superior se acompaña siempre de pruebas, apariciones monstruosas, tentaciones, voces de duda y pavor. El iniciado no las rehúye, no las dramatiza, no busca superarlas por pura fuerza, las atraviesa con serenidad, registra la experiencia, aprende de la ordalía y prosigue. La serenidad es la corona última, no la victoria ruidosa ni el aplauso de los demás, sino el dominio que ya no necesita aturdirse ni justificarse. Es la calma del león dormido, la quietud del astro en su órbita, el gobierno sin violencia, la autoridad que no depende de la reacción sino de la permanencia en el centro. La magia de la prueba es transformar el fracaso en poder, la herida en conocimiento, la caída en impulso. Aquí no hay espacio para el lamento ni para la autoindulgencia. Solo el mago que sabe perder con dignidad merece triunfar sin vanidad. El protocolo de crisis es medicina, el registro de apegos es cirugía, la tabla de lecciones es alquimia. Todo se consagra a la voluntad, todo se ordena bajo la ley del aprendizaje. Así se alcanza la inquebrantabilidad, no por ausencia de crisis,
sino por transfiguración del obstáculo en vehículo, del enemigo en maestro, del dolor en piedra angular. Quien persevera en este arte no teme ya la prueba, no se angustia por la ordalía, no se embriaga con el triunfo, conoce el ritmo, anticipa la crisis, aprende de la caída y se levanta sin dramatismo. La victoria es silencio, la corona es serenidad, el dominio es ley interna y no espectáculo externo. Haz tu voluntad será toda la ley. Amor es la ley, amor bajo la voluntad.